Podemos sentarnos, hermanos. El día de hoy vamos a meditar en el Evangelio de Mateo y recordar cómo Jesús estuvo cercano, ¿verdad? Cómo Jesús busca, cómo sana, ¿verdad? Y cómo nos restaura. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias, Señor, gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor. Es un deleite, Señor, poder encontrarnos, Señor, en tu presencia, también los unos con los otros. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, Señor, que no sea palabra que provenga de mi boca, Señor, sino que seas tú hablando, Señor, a la vida de mis hermanos y hermanas, Señor, y que tu palabra produzca ese fruto, Señor, que vaya hasta lo más profundo, Señor, que aquello que tú nos quieres hablar pueda llegar, Señor, y que podamos tener el entendimiento y comprender qué es lo que tú nos indicas, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y quisiera comenzar con una pregunta. Si alguien escribiera la historia de tu vida de fe, ¿en qué capítulo, verdad, aparecería Jesús en el rumbo de tu historia? ¿Verdad? ¿En qué momento te encontraste con Jesús? Y el día de hoy vamos a meditar en estas tres historias, ¿verdad?, que acabamos de leer en el Evangelio. Mateo, ¿verdad?, la hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de esta mujer. Tal vez muchos de nosotros recordamos el momento de nuestra conversión. Apenas en la semana wesleyana pudimos platicar, ¿verdad?, cómo fue cuando nos encontramos con Cristo, ¿verdad? Estuvimos ahí en grupitos de 3 y fue muy interesante poder escuchar a los jóvenes, ¿verdad? Escuchar a las hermanas que no hemos tenido la oportunidad de escuchar cómo conocimos a Jesús y cómo, ¿verdad?, entendimos que Él salvó nuestra vida. Y si en algo, ¿verdad?, tienen en común estas historias, es que Dios suele encontrarnos cuando menos lo esperamos. El Evangelio de este domingo reúne estas tres escenas, aparentemente totalmente distintas, ¿verdad? Mas sin embargo, Él busca a quienes están lejos, sana a quienes están heridos y restaura aquello que parece perdido. Y en Mateo 9:9, vamos a ahí seguirlo con nuestra vista y lo voy a leer en la palabra de nuestro Dios. Dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió, ¿verdad? Entonces Jesús llama. El primer punto, ¿verdad?, que a Jesús nos hace esta invitación es que Jesús nos está llamando. Pasa por ahí y le dice: Mateo, sígueme. A veces leemos este versículo tan rápido que perdemos la profundidad de lo que sucede con este varón, ¿verdad?, que estaba ahí sentado. Mateo no estaba buscando a Jesús, ¿verdad? Él estaba haciendo su trabajo. Él estaba cobrando impuestos y lo más seguro es que estaba muy entretenido contando dinero, ¿verdad? Porque si se nos va una monedita de más, una monedita de menos, ¿verdad?, él tenía que estar bien profundamente en su trabajo. No estaba participando en una reunión religiosa, no estaba en la sinagoga, estaba ahí trabajando en la mesa de impuestos, ¿verdad? Los recaudadores no eran bien vistos, no eran aceptados, no eran queridos. Y cuando Jesús lo vio, dice que le llama por su nombre, le dice: sígueme. Y esto nos quiere decir, hermanos, ¿cuántos de nosotros estábamos buscando a Jesús cuando Él nos llamó? ¿Cuántos realmente nosotros queríamos, verdad? Yo creo que muchos de nosotros sí necesitábamos, ¿verdad? Sí necesitábamos de Jesús, mas sin embargo, Dios llama a quien desea y a quien quiere, ¿verdad? Eso nos incluimos muchos de nosotros. Las palabras del profeta Jeremías en Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué misericordia.
La iniciativa comienza desde Jesús, desde Dios. Cuando pensamos en nuestra historia personal, muchas veces descubrimos que Dios ya estaba obrando mucho antes de lo que nosotros pensábamos, como esa gracia previniente, como lo decía, ¿verdad? John Wesley. El llamado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros podríamos decir, Dios me sigue llamando? ¿Verdad? A veces pensamos que Dios ¿verdad? Ya nos llamó y nosotros ya dijimos sí, mas sin embargo, el día de hoy podemos también decir, Dios nos sigue llamando a conocerle más. A veces nos acostumbramos solamente a la religión, solamente al estar aquí presentes, ¿verdad? El decir, bueno, pues yo ya cumplí, ¿verdad? Yo ya fui el domingo a la iglesia, ¿verdad? Yo ya cumplí con mi momento de oración. Hermanos, Dios nos sigue llamando y quiere que nosotros le sigamos en verdad. ¿Qué hizo Mateo cuando estaba ahí contando, verdad? Era un trabajo importante. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Mateo? ¿Lo dejó para después? Se paró y lo siguió, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad? Muchas veces tenemos temor a seguirlo porque pensamos, ¿verdad? Que tenemos que dejar todo. Hermanos, Dios nos llama para que le sigamos y le conozcamos más, ¿verdad? Para que tengamos comunión con Él. Para que a veces decimos, no, es que yo no me quiero comprometer un poquito más porque ahí voy a estar todo el domingo en la iglesia, ¿verdad? Si le digo que sí a la responsabilidad, hermanos, Dios quiere que le conozcas más, ¿verdad? Y si en ese proceso Dios te llama al servicio, le puedes decir sí, ¿verdad? Y tal vez le puedas decir que no, y el Señor no nos va a dejar de amar. Lo que Él quiere que le conozcas profundamente. Quiere que tú sepas que Él da todo por ti, se entrega por ti, ¿verdad? Entonces, el llamado, ¿verdad? De quienes Mateo había fallado demasiado. Él sabía que había fallado demasiado. Muchas veces también el llamado, ¿verdad? No depende de nuestro pasado, sino de su misericordia. Y ahora vamos al punto número 2 que también encontramos ahí. Vamos a Mateo 9 del 12 al 13, ahí en nuestras Biblias. Me gustaría que lo leyéramos juntos, para que nos despertemos un poquito más, porque el calor está bueno. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra del Señor. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquí, ¿verdad? Vemos que muchos se preguntaban, ¿verdad? ¿Por qué Jesús llama a aquellos que fallan, ¿verdad? ¿Por qué Jesús come con aquellos, ¿verdad? Con los pecadores. Y Jesús nuevamente, ¿verdad? Pone la pauta y les menciona y transforma esta parte de la religión, ¿verdad? Les dice, pues, ¿de qué sirve la religión? ¿Verdad? ¿De qué sirve que ustedes se la pasen todo el tiempo ahí, ¿verdad? En el templo y oren y reciten, si no pueden tener misericordia, ¿verdad? Les dice, si no pueden ver, ¿verdad? Acercarse al pecador, al enfermo. Dice, yo a eso he venido, ¿verdad? Yo a eso he venido. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ya está citando al profeta Oseas, ¿verdad? Entonces Jesús realmente, ¿verdad? Quiere que nosotros le conozcamos y de eso se trata el llamado, ¿verdad? ¿Ustedes creen, verdad, que estos fariseos también fueron llamados? También fueron llamados. Con esta palabra que ¿verdad? Les dijo y les exhortó, dijo, yo quiero que ustedes aprendan lo que es, ¿verdad? La misericordia. Acérquese, ¿verdad? En vez de religión,
En vez de formas y tradiciones, yo quiero que ustedes me conozcan en verdad. Hermanos, la misericordia triunfa sobre el juicio. En Santiago lo dice 2:3. Jesús no disminuye la importancia de la santidad, pero enseña que la verdadera santidad siempre produce misericordia. Y la pregunta para nosotros, la segunda, ¿cuál fue la primera pregunta, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo fue nuestro momento de fe? La siguiente pregunta es, ¿somos una comunidad donde las personas encuentran gracia o donde se sienten que tienen que demostrar que son dignas de estar aquí? ¿Somos una comunidad que recibe, ¿verdad? O nos volvemos como los fariseos, decir, ¿verdad? Y esperamos, hermanos, que la respuesta pueda decir, somos una comunidad llena de misericordia, llena de gracia para aquellos que vienen. Y hermanos, el punto número 3, Jesús le devuelve la dignidad a aquellos que habían sufrido por mucho tiempo. Aquí, ¿verdad? Jesús va en el camino, se encuentra con Jairo, ¿verdad? Le dice, pues mi hija está muerta, ¿verdad? Mi hija está muerta. Y yo no, hermanos, yo no puedo describir esa sensación. No hay ninguna forma que yo les pueda decir, ¿verdad? Que se imaginen esta escena donde un hombre totalmente desesperado va al encuentro con Jesús y le dice, no sé qué hacer porque ya no hay esperanza, ¿verdad? Vengo a ti porque tú eres, ¿verdad?, mi única esperanza. Y en el camino, hermanos, porque esta va a ser la última, ¿verdad?, la última parte, dice que en el camino una mujer que llevaba mucho tiempo enferma, dice 12 años enferma, de flujo de sangre. ¿Y esto qué pasaba con esta enfermedad? Lleva viviendo mucho tiempo en el margen, separada de todo, estaba acostumbrada al dolor, estaba acostumbrada a que la gente la repudiara, porque en la ley decía que era inmundo, ¿verdad? Que no se podía sentar con la gente, no podía hablar con la gente, no podía comer con la gente, ¿verdad? No podía acercarse a un lugar, tenía que estar apartada porque eso decía la ley. Y ya había perdido muchas cosas, no sabemos, ¿verdad? Cuando esta mujer fue con Jesús, incluso estaba rompiendo la ley, porque estaba entre toda la multitud, en la desesperación, ¿verdad? De lo que había escuchado sobre Jesús. En ese tiempo, la persona ya había perdido su familia, sus amistades, incluso a lo mejor ya hasta su pareja. Y ya estaba resignada a vivir de esa forma, ¿verdad? Y cuando dice que esta mujer se acerca con Jesús, dice, yo solamente deseo tocar el borde, ¿verdad? Ni siquiera lo dijo, nada más ahí vemos la escena donde se acerca esta mujer a Jesús entre toda la multitud y dice que Jesús siente cuando se desprende, ¿verdad? Este poder y voltea con ella y le dice, ten ánimo, hija. Ten ánimo, hija, ¿verdad? No le llama mujer, sino que literal, ¿verdad? Le dice, tú eres parte de mi familia, ¿verdad? Tú eres mi hija. El Padre con amor. Y hermanos, ¿en qué situación nos hemos nosotros encontrado de desesperación en donde no sabemos a quién acudir? Y vamos, ¿verdad?, a presentarnos delante de Jesús y a lo mejor decir, bueno, Señor, yo solamente me conformo con que me des un poco de paz, que me calmes la ansiedad, ¿verdad? Que me quites temor, que yo estoy viviendo esta situación económica y no sé cómo hacerle y no sé a quién recurrir, ¿verdad? Pero me acerco a ti. Estoy viviendo esta situación en mi familia y no sé qué hacer, estoy en una tremenda desesperación y voy a ti porque tú eres mi refugio, ¿verdad? Y recibimos, hermanos, esta palabra de nuestro Dios donde Él nos recibe. Ten ánimo, hijo, ten ánimo, ¿verdad, hija? Hermanos,
Dios nos ama con amor profundo y Él nos busca. No tengamos duda, ¿verdad?, de que Él nos recibe. No tengamos duda, ¿verdad?, de que Él no es ajeno a nuestro dolor, ni a nuestro sufrimiento, ni a nuestras dificultades. A veces pasamos momentos de soledad, ¿verdad? Como esta mujer dice, 12 años. Y cuando se acercó con Jesús, dice que, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y dice que en ese momento recibió la sanidad. Y no podemos comprender, ¿verdad?, ese milagro tan grande para esa mujer que cambió toda su historia. Y hermanos, es donde Dios nos encuentra. Y a veces, muchas veces nuestra situación no cambia inmediatamente, ¿verdad? Dios va obrando y Dios va trabajando en un proceso en nuestra vida, y a veces nos desesperamos y buscamos otras salidas. Hermanos, el punto número 4 es: Jesús entra en los lugares donde otros han dejado de esperar. Y vemos esta escena de este varón que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Se llamaba Jairo, ¿verdad? Este hombre llega ante Jesús, era un hombre principal, y dice que inmediatamente al ver a Jesús se postró delante de Jesús, diciendo, mi hija acaba de morir. Y cuando Jesús llega a esta casa, hermanos, ya estaba sucediendo lo impensable. Ahora dice que ya estaba la música, ya estaban ahí la familia y ya estaba ahí la niña. Ya no había nada más que hacer. Los músicos estaban llorando, la gente estaba lamentándose y la historia ya parece terminada. Mas, sin embargo, cuando Jesús entra allí, no evita el dolor, entra a la casa donde hay lágrimas, donde ahí está el duelo, entra a la casa donde parece que todo terminó. Y, hermanos, esa es la historia del actuar de Dios, ¿verdad? A veces pensamos que Dios nos deja solos en el sufrimiento, ¿verdad? Pensamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación tan difícil? Dios, hermanos, abandonó al pueblo de Israel en el desierto. No los dejó. Dice que una nube los cubría y una estela de fuego, ¿verdad? Dice que en la noche los guiaba. Hermanos, Dios entra al exilio con su pueblo, incluso en medio del dolor, ¿verdad?, de todo ese sufrimiento, y nuevamente les da la libertad. Hermanos, Dios entra en el horno de fuego. ¿Dios estaba ahí en el horno del fuego o los dejó quemarse? Ahí estaba con ellos. Dios, hermanos, dejó a Jesús en la cruz, ¿verdad? Dice que un momento Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta Jesús sintió esa soledad, porque eras un ser humano, hermanos, pero Jesús se quedó en esa tumba. Jesús resucitó. Y, hermanos, Dios nos ha dejado. Dios nos ha abandonado en medio de nuestro dolor. A veces sentimos su silencio, y ese silencio, hermanos, ¿cómo duele? ¿Cómo duele? Yo lo he experimentado, ¿verdad? Y lo he experimentado ya muchas veces, ¿verdad? Y yo, a mí no me gusta mucho platicar de mi experiencia de enfermedad. Ese fue el momento más duro con Dios, ¿verdad? A veces siento que necesito platicarlo y digo, ya pasó. la iglesia no es mi terapia, ¿verdad? Pero yo se los cuento como experiencia, porque muchos de nosotros también pasamos por situaciones bien complejas, ¿verdad?, en donde no tenemos salidas ni respuestas y no sabemos, ¿verdad? Y yo recuerdo, hermanos, que llegaban momentos de silencio en donde Dios no me decía que yo tenía que tomar decisiones, decisiones difíciles, complejas,
Y yo decía, pues yo soy una niña. Y decía que pero no era una niña, hermanos, ya era una adulta, ¿verdad? Tenía mis 20 años, 22, y estando ahí, ¿verdad? Me hincaba ahí y decía, bueno, Señor, no voy a tener la respuesta, pero me levantaba, ¿verdad? Y al otro día. Y esos momentos de silencio, hermanos, cómo duelen, ¿verdad? Y yo me imagino a este varón dándolo por perdido, ¿verdad? Dando todo por perdido y acercándose a Jesús como su última, ¿verdad? Como su última esperanza. Y Jesús entró en medio del dolor, en medio del llanto, ¿verdad? Y fue ahí y nuevamente, ¿verdad? Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban y la gente que estaba haciendo alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Pero cuando la gente había sido echada, entró, tomó la mano de la niña, dice, y ella se levantó. Hermanos, Dios obró en este milagro especial, ¿verdad? En esta familia. Esta niña resucitó. Y hermanos, en cada una de nuestras situaciones, de nuestras necesidades, Dios actúa de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? A veces nosotros queremos que Dios haga lo que hizo, haz lo imposible, ¿verdad? Y a veces Dios actúa de otras formas y de otras maneras y a veces no lo entendemos y no lo comprendemos, pero Dios nos va enseñando con el tiempo. ¿Y qué tal si es de otra forma, ¿verdad? ¿Y qué tal si es de otra manera? Y nosotros solamente le podemos decir, bueno, Señor, enseña, muéstrame y dame esa paz, ¿verdad? Dame esa paz que necesito. A veces pensamos que la presencia de Dios se manifiesta únicamente cuando todo marcha bien. Sin embargo, la Biblia nos muestra que descubrimos profundamente, precisamente en medio de la crisis, ¿verdad? Y la crisis, hermanos, o nos puede alejar completamente de Dios, nos puede alejar lo más lejos de Dios, o la crisis nos puede llegar a conocer profundamente a ese Dios de amor y misericordia que se acerca, ¿verdad? Y nos renueva, nos sana y nos perdona y puede volver todas las cosas y transformar todas las cosas, porque dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermanos, ¿qué historia está escribiendo Jesús entre nosotros? ¿Qué historia está escribiendo en ti? ¿Verdad? ¿Qué historia? Y podemos decir, bueno, yo me encuentro con Jesús todos los días, ¿verdad? Yo me encuentro con Jesús en mi momento de la mañana cuando voy a mi trabajo, ¿verdad? Y me encuentro con Él porque Él me sostiene, Él me da mi pan, ¿verdad? Mi pan diario, me presento delante de Dios y Él provee todo lo que necesito. Hermanos, al leer Mateo 9, podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estas historias? Y aparentemente pues son historias que pasaron en momentos distintos, pero la enseñanza de este pasaje, hermanos, es la misericordia es tan grande, hermanos, que Dios nos encuentra, donde en el momento que necesitamos y se presenta delante de nosotros. La misericordia de Dios, hermanos, es más grande que nuestros pecados y Él llama a todos. Es más grande, hermanos, que nuestras heridas y es más grande incluso que aquello que hemos perdido. ¿Qué historia está escribiendo Jesús hoy entre nosotros? ¿Verdad? ¿Qué historia el día de hoy, el Señor, habla a tu corazón? Y tal vez nos encontramos como Mateo, decir, pues yo estoy aquí, yo estoy bien, ¿verdad? Estoy trabajando, y más sin embargo el Señor nos recuerda que Él nos sigue llamando, que Él quiere que tú le conozcas, que quiere que tú le sigas. Dice, es que me cuesta mucho, ¿verdad? Díganle, sí, es lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que nos podemos recibir ese llamado, atender al llamado de Jesús.
Tal vez, hermanos, venimos como esa mujer que necesitaba, con una profunda desesperación, ¿verdad? Con quien se encuentra con el único refugio, ¿verdad? Necesitamos solamente un poquito acercarnos al Señor. Y hermanos, y Jesús se voltea y nos dice, ten ánimo, ¿verdad? Ten ánimo, levántate. Y también esta historia de este varón, ¿verdad? Que se acercó y se tiró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, solamente acompáñame. Yo sé que ya todo está perdido, pero acompáñame en mi dolor, acompáñame en mi sufrimiento. Y Dios transformó esta situación, hermanos, para su gloria y su honra. Hermanos, en esta tarde yo les voy a hacer la invitación que inclinen sus rostros, inclina tu rostro, habla con Dios. Él conoce tu corazón. ¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué necesitas? Porque Jesús se está acercando. Jesús se está acercando en ese camino donde tú te encuentras. Jesús quiere llamarte. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere restaurarte. Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Cuando leemos el Evangelio podemos imaginarnos a través de lo que está escrito cómo fueron las historias del encuentro contigo. Señor, y nos encontramos que así como caminabas, nos sorprendes llamando personas comunes, personas con necesidad, mirando a los afligidos, a los quebrantados. Padre, y nosotros nos relacionamos como ellos, como aquellos que necesitan de ti. Señor, gracias por buscarnos. Gracias por encontrarnos en el camino. Gracias por llamarnos por nuestro nombre, invitarnos a seguirte. Y aún en este camino desconocido que muchas veces tenemos el temor. Gracias porque tú nos sigues enseñando, porque nos sigues mostrando, Señor, que no estamos solos, que no nos dejas en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades. Y así como esta mujer que se presentó delante de ti con fe, Señor, el día de hoy nosotros nos presentamos con fe. Tú conoces la situación en nuestros hogares, en nuestra familia, aquella necesidad profunda donde necesitamos, Señor, que tú te voltees y nos digas, ten ánimo, hijo, hija, yo estoy al pendiente, yo tengo el control, yo te sacaré, yo te liberaré, yo te sanaré. Y Padre, ayúdanos en este proceso, que aunque a veces sintamos que tú no escuchas nuestra oración, Padre, tener la certeza de que tú estás ahí. Y Padre, por último, como este varón que se acercó delante de ti, dándolo todo por perdido, queriendo que solamente le acompañaras, no sabiendo lo que iba a suceder, Padre, sabemos que tú nos acompañas en nuestro dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad, en la necesidad. Tú no te alejas de nosotros, sino inclusive, Señor, cuando lloraste con tus amigos por la pérdida, también nosotros sabemos que tú caminas, Señor, en el sufrimiento, en el dolor. Nos acompañas, nos abrazas y nos fortaleces. Señor, transforma las situaciones que vivimos, Señor, en nuestros hogares, en nuestra familia, Señor, incluso en lo personal, situaciones, Señor, que muchas veces no le contamos a nadie. Transforma esas situaciones, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque esta nos dirige, nos enseña. Y te rogamos que asimismo, siempre que necesitemos, Señor, tú a través de tu Santo Espíritu nos recuerdes, Señor, esta palabra. Con versículos, Señor, con palabras de aliento, Señor, que tu Santo Espíritu
nos recuerde esta palabra viva y eficaz. Gracias, Señor, te damos y recibe toda la gloria y toda la honra. Amén.